Buen día. En esta grabación vamos a explicar y a contextualizar nuestra investigación de cálculo de la cadena media mediante la distancia de Levenshtein. Esto está conformado por Valeria Arboleda Quintero, Santiago Velasco y Daniela Nieto Cargo, de la materia Análisis y Desarrollo de Algoritmos. ¿Cierto? En esta parte de la exposición voy a explicar el propósito general del proyecto y el algoritmo que desarrollamos. ¿Cierto? El proyecto tiene pues como objetivo analizar, diseñar e implementar un algoritmo capaz de encontrar lo que llamamos la cadena media dentro de un conjunto de cadenas. ¿Cierto? Para lograrlo utilizamos como métrica pues la distancia de Levenshtein, que es una de las formas más conocidas para medir qué tan diferentes o qué tan parecidas son dos cadenas. Este tipo de problema pertenece a los problemas de optimización combinatoria y pues es muy usado en áreas como procesamientos de lenguaje natural, biología computacional, minería de datos y sistemas de corrección ortográfica. Además, pues este nos permite aplicar conceptos pues, fundamentales de análisis y desarrollo de algoritmos, pues especialmente en temas de programación dinámica, ¿cierto? Y técnicas de programación y espacial, que son claves pues, para calcular la distancia de Levenshtein de forma eficiente. Pues para resumir, en términos simples, lo que buscamos es encontrar una cadena que sea como el promedio textual de todas las cadenas de entrada, pues, es decir, la cadena que tiene menor suma total de distancia respecto a todas las demás. Entonces, ahora lo más importante, ¿qué es la cadena media? La cadena media es un concepto utilizado en computación, bioinformática y procesamiento de lenguajes. Su función es identificar cuál cadena es la más representativa de un grupo de cadenas, como si fuera el centro de gravedad del conjunto. Formalmente, la cadena media es la cadena que minimiza la suma de la distancia de Levenshtein con respecto a cada una de las cadenas del conjunto. Es importante aclarar que la cadena media no tiene longitud fija, puede ser más larga o más corta que las cadenas originales, ¿cierto? Aquí podemos ver la fórmula de la cadena media, ¿cierto?, que podemos utilizar, donde DL, SSI representa la distancia de Levenshtein entre una cadena candidata S y cada cadena SI del conjunto. Es importante notar que la longitud de la cadena media es SM, no está predefinida, puede ser diferente a la longitud de las cadenas de entrada, ¿cierto? Entonces, algunas de las características importantes de la cadena media son que minimiza la distancia total. Es la más cercana pues, al respecto del conjunto. La segunda es, es representativa, funciona como un prototipo o un centroide. Y la tercera es que no tiene longitud predefinida, como ya lo habíamos mencionado, puede variar dependiendo de la solución del algoritmo. ¿Cierto? La cadena media tiene aplicaciones especiales pues, importantes en bioinformática, en problemas como búsqueda de métodos. Allí se usa pues, para encontrar patrones que se repiten, aunque son pequeñas variaciones en varias secuencias biológicas. Ahora pasamos a lo que es la distancia de Levenshtein, ¿cierto? Ahora voy a explicar qué es la distancia de Levenshtein, que es fundamental pues, para este proyecto. Bueno, la distancia de Levenshtein, también llamada distancia de edición, fue propuesta por Vladimir Levenshtein en 1965. Esta métrica calcula cuántas operaciones mínimas se necesitan para transformar una cadena en otra, ¿cierto? Las operaciones posibles son tres. Inserción, que es agregar un carácter. Por ejemplo, convertir gato en gasto, agregando una S. La segunda es eliminación, que es quitar un carácter. Por ejemplo, convertir camino en camino, quitando la O. Y la tercera sustitución, que es cambiar un carácter por otro. Digamos, cambiar casa a cata, cambiando la S por una T, y así. ¿Cierto? Cada operación tiene costo 1 y la distancia final es el mínimo total de operaciones necesarias. Representación formal y programación dinámica. Formalmente, si tenemos dos cadenas de longitudes n y m, la distancia se calcula con una matriz que va guardando los costos mínimos acumulados. Esta matriz se construye mediante programación dinámica, porque cada celda depende de sus problemas más pequeños, ¿cierto? Se comparan los prefijos de ambas cadenas y en cada posición se decide si es más barato insertar, borrar o sustituir. La complejidad del algoritmo. Está la complejidad temporal, ¿cierto? Que es O n por m, ¿cierto? Y está la complejidad espacial, que también es O n por m. La complejidad temporal son las longitudes de la cadena, y la complejidad espacial es debido a la matriz utilizada. Sin embargo, pues existen variantes optimizadas que pues reducen el espacio de esto, utilizando solo dos filas de la matriz, ya que el cálculo en cada paso depende únicamente pues, de la fila anterior. Entonces, aplicaciones reales de la distancia de Levenshtein. Esta distancia pues, es muy útil en campos reales de la tecnología y la ciencia. Algunas de sus aplicaciones son el procesamiento del lenguaje natural, que son autocorrectores, buscadores, autocompletado, normalización de texto. Después está el reconocimiento de voz, se usa para medir el word error rate, comparando la transcripción con el texto real. También está la bioinformática, comparar ADN, ARN y proteínas, analizar mutaciones y encontrar motivos. Está la minería de datos, que detecta duplicados o registros inconsistentes. Está la ciberseguridad, que es identificar URLs maliciosas que son casi iguales a las originales. Y está el reconocimiento de facciones y traducción automática, ¿cierto? Que es medir similitud entre frases y evaluar modelos lingüísticos. Como sexto punto tenemos el algoritmo para calcular la distancia de Levenshtein. El algoritmo que implementamos sigue estos pasos. Como primer paso, creamos una matriz
D de tamaño m más 1 por n más 1, ¿cierto? Después, como segundo paso, inicializamos la primera fila y la primera columna, porque representan casos base donde una cadena se transforma en otra mediante solo inserciones o eliminaciones, ¿cierto? Como acá, para cada i desde 0 hasta m y para cada j desde 0 hasta n. Como tercer punto, recorremos la matriz y en cada posición analizamos. Si los caracteres son iguales, el costo es 0. Y si no, si son diferentes, el coste va a ser 1, ¿cierto? En cada celda, pues tomamos el mínimo entre eliminación, inserción y sustitución, ¿cierto? Aquí calculamos entre eliminación, inserción y sustitución y el resultado final es la cadena celda de la matriz, que en este caso es de MN. Este algoritmo asegura el costo mínimo porque en cada paso aplicamos el principio de optimalidad de la programación dinámica. Y pues en conclusión, este proyecto pues nos permite trabajar en un problema real de optimización utilizando técnicas de análisis y diseños de algoritmos. Entender la distancia del Levenshtein, la idea de la cadena media, pues no solo es útil desde lo académico, sino que también representa muchas aplicaciones modernas, como buscadores, reconocimiento de voz, seguridad digital y bioinformática. Entonces pues esto es muy útil también pues para saber cómo funcionan estos temas y cómo es que se llevan a cabo. Primero voy a explicar qué es un problema NP-hard. El término NP hace referencia a un problema informático que es bastante complejo de resolverlo, pero si una persona te da la solución, es fácilmente revisarlo y va a hacer parecer que sea fácil, pero llegar a esa solución sin conocerla es bastante complejo. Entonces, ¿qué es un problema NP-hard y por qué la cadena media es un problema NP-hard? La primera razón de por qué la cadena media es un problema NP-hard es porque crece de manera exponencial. Entonces, no tiene un tamaño estático. Entonces, para una longitud L, para un alfabeto de tamaño K, las posibles combinaciones son K elevado a la L. Ya yéndonos a cifras, un ejemplo, si trabajáramos con ADN, tenemos 4 símbolos y una cadena media y una cadena de 20 de longitud, lo que hace que tengamos más de 1 billón de combinaciones y revisar todas esas combinaciones para un solo algoritmo o varios así sea, es muy complejo, casi que imposible. Entonces, después de más de 50 años de investigación en complejidad computacional, se determinó que no hay ningún algoritmo que funcione para todos los casos de forma eficiente, entonces la comunidad lo identifica como un problema NP-hard. Continuamos con el algoritmo, que es el algoritmo más simple para las cadenas medias, cortas, porque obviamente para una cadena media exponencial no hay un algoritmo funcionable. Este algoritmo se llama el brute force o fuerza bruta. Consiste en que con las cadenas de entrada determina el alfabeto y ya con este alfabeto produce todas las posibles combinaciones, todas las posibles cadenas que puedan surgir, según la fórmula que ya les indiqué, K elevado a la L, según la longitud. Y ya con esas cadenas que genera, empieza a calcularles el coste. El coste viene siendo la suma de la distancia de Heyman entre la cadena de entrada y la cadena candidata. Y la cadena que genere el coste mínimo es a la que se le denomina la cadena media. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que sería el algoritmo alternativo. Básicamente, pues este sería el más eficiente con respecto al algoritmo ingenuo. Este básicamente pues, va a intentar lo mismo, que es hallar la cadena media. A continuación, entonces vamos a presentar el algoritmo para encontrar la cadena media. Este básicamente es un método considerablemente más eficiente que el algoritmo ingenuo, ya que emplea una estrategia heurística, una estrategia alternativa de búsqueda local que explora únicamente una fracción del espacio total de todas las posibles soluciones. La idea central de este algoritmo básicamente es comenzar desde una solución razonable del medoid, que básicamente sería como el punto más cercano a todos los otros puntos y mejorarla de manera iterativa mediante modificaciones controladas. El algoritmo implementado en este momento incluye el Levenshtein Distance, que básicamente sería la función que se basa en la programación dinámica y calcula la distancia entre dos cadenas. La siguiente función sería Median String Local Search, que básicamente es el procedimiento de búsqueda local que aplica operaciones de sustitución, inserción y la eliminación. Y luego usa un alfabeto acotado, que básicamente sería de la A a la Z para generar vecinos de una forma más eficiente. Bueno, aquí tendríamos básicamente lo que sería el código implementado en el lenguaje Python. Y por aquí tenemos entonces que básicamente este código inicia identificando el menoid, que pues ya les dije como era el punto más eficiente, más cercano a todos los otros puntos, lo que lo hace más eficiente. La cadena del conjunto cuya suma de las distancias a todas las demás es mínima, lo que estaba explicando ahorita. A partir de esta solución inicial, el algoritmo básicamente genera un vecindario aplicando operaciones elementales, como lo habíamos visto antes, la sustitución, la inserción y la eliminación, sobre la cadena actual que estaría pues básicamente como procesando el algoritmo. Cada vecino se evalúa utilizando la distancia de Levenshtein y si alguno mejora la distancia total, pasa a convertirse en la nueva solución vigente. Este procedimiento se repite iterativamente hasta que no se encuentren mejores formas de cómo hallar la cadena media. Listo, y entonces el algoritmo ingenuo pues no está implementado aquí, consistiría básicamente en evaluar todas las cadenas posibles de una longitud dada y calcular para cada una la distancia total respecto al conjunto S. Pues como vemos, esto no es igual de eficiente como básicamente encontrar un punto que esté cerca de todos, lo cual minimizaría pues el tiempo de procesamiento
Y pues básicamente por eso este algoritmo alternativo sería muchísimo más eficiente en tiempo. Aquí vemos los gráficos, esta es una comparación de la eficiencia temporal. Básicamente este sería el tiempo que tardaría el algoritmo ingenuo y este sería el algoritmo alternativo que estamos aquí implementando. La eficiencia en tiempo y esta sería la eficiencia en calidad. Bueno, entonces aquí vemos que los resultados de las gráficas básicamente muestran de forma contundente que el nuevo algoritmo propuesto es significativamente más eficiente en tiempo que el método ingenuo. Aquí vemos la cantidad de tiempos en segundos de tanto el algoritmo ingenuo como el algoritmo alternativo que nosotros implementamos. Entonces, básicamente, el enfoque tradicional, el método ingenuo, incrementa su tiempo de ejecución de manera casi linealmente acelerada conforme crece la longitud de las cadenas, aquí lo podemos observar. El nuevo algoritmo mantiene un crecimiento muchísimo más moderado, aquí lo podemos ver, conforme va pues, creciendo también el número de cadenas que estaba hablando el algoritmo. Esto confirmaría básicamente que la estrategia alternativa y las optimizaciones implementadas en nuestro código permiten explorar el espacio de soluciones con un coste computacional mucho menor sin sacrificar la calidad de los resultados. Bueno, y como conclusiones entonces de este trabajo, nos permite reconocer que la determinación de la cadena media constituye un problema de gran complejidad computacional que también pues se consumen bastantes recursos clasificados como un NP-hard debido al crecimiento exponencial del espacio de búsqueda a medida que aumenta la longitud de las cadenas o el tamaño del alfabeto. La distancia de Levenshtein básicamente se confirma como una métrica adecuada para medir similitud entre secuencias, ya que modela de forma precisa inserciones, eliminaciones y las sustituciones mediante programación dinámica. Sin embargo, aunque los métodos exactos como la búsqueda exhaustiva garantizan encontrar una solución óptima, su uso resulta impracticable. Básicamente en conjunto de datos medianos o grandes debido al tiempo de ejecución, pues eso no sería nada eficiente. En este contexto, las aproximaciones heurísticas se presentan como una alternativa viable y más eficiente. Técnicas como la búsqueda local, el uso del MEDOID como punto inicial o algoritmos evolutivos que permiten encontrar soluciones cercanas al óptimo en tiempos razonables, lo cual hace pues, que sea muchísimo más útil en aplicaciones reales en contextos donde son muchos los datos que hay que procesar. La elección del enfoque apropiado depende del tamaño del problema, básicamente pues, es lo que explicábamos acerca de que si es si es un problema que no tiene un gran tamaño, pues se podría resolver con los métodos alternativos. Básicamente, mientras pues, el problema sea muy grande, debemos recurrir a aplicaciones heurísticas o variantes optimizadas. En conjunto, básicamente, este estudio evidencia la importancia del análisis algorítmico para abordar problemas de optimización que son complejos. La combinación de técnicas de programación dinámica, evaluación de complejidad y estrategias heurísticas de técnicas de programación dinámica. Básicamente, entonces, la evaluación de la complejidad y estrategias heurísticas demuestra que incluso en problemas donde la solución óptima es costosa o difícil de obtener, es posible diseñar métodos eficientes que produzcan resultados de calidad en la práctica y dificultades pues, que tuvimos en el desarrollo del trabajo. Básicamente pues, presentamos bastantes dificultades teóricas como prácticas. En primer lugar, pues, comprender la naturaleza del problema, ya que pues, la cadena media implica como enfrentarse a una complejidad inherente, ya que se trata de un problema de NP-hard, cuyo espacio de búsqueda crece de manera exponencial. Esto dificulta pues, bastante lo que sería encontrar un método que sea muchísimo más eficiente para realizar todo este proceso, pues, ya que hay que utilizar métodos exactos y pues exige básicamente analizar cuidadosamente los límites computacionales y las implicaciones de trabajar con conjuntos de cadenas de diferentes tamaños y de diferentes alfabetos. Otra dificultad significativa fue la implementación y optimización del cálculo de la distancia de Levenshtein. Aunque básicamente el algoritmo de programación dinámica es bien conocido, su uso repetido sobre múltiples pares de cadenas genera altos costos computacionales, pues básicamente esto hace que sea muchísimo más tardado el tiempo de procesamiento. Generar estos tiempos de ejecución y evitar redundancia requirió una planificación cuidadosa, especialmente cuando se evalúan candidatos dentro de algoritmos heurísticos o de búsqueda local. Asimismo, el diseño y análisis de los algoritmos alternativos implicó pues, un reto metodológico, ya que fue necesario implementar y seleccionar varias estrategias distintas que equilibraran la precisión y la eficiencia. Y pues también tuvimos como que escoger, por ejemplo, cómo íbamos a tomar el valor inicial, como por ejemplo el MEDOI, o podríamos haber pues, implementado algún otro método, como por ejemplo sería seleccionar como el promedio, el punto medio de toda la cadena, pero pues era muchísimo menos eficiente. Entonces, determinar cuándo detener la búsqueda, cómo generar vecinos y cómo evitar caer en mínimos locales representó otra fuente importante de dificultad. En varios casos fue necesario ajustar el enfoque para lograr un rendimiento aceptable sin sacrificar la calidad de la solución. Finalmente, pues interpretar y comparar los resultados obtenidos también presentó pues, desafíos. La ausencia de una solución óptima, conocida para instancias grandes, complicó la validación de la calidad de los resultados heurísticos, lo que exigió pues, adoptar unas métricas comparativas y realizar múltiples pruebas para evaluar la estabilidad y la coherencia. Aquí tendríamos lo que sería la bibliografía de todos nuestros documentos.